Chicos, bienvenidos a la clase en la que vamos a hablar sobre la red trófica. Mirad, tenemos aquí una imagen con una red trófica simplificada de un ecosistema de un bosque mediterráneo. Claro que una red trófica real es muchísimo más compleja. Vamos a ver el concepto de red trófica y de cadena trófica. Mirad, una red trófica son todas las relaciones que se establecen aquí, como podéis ver, entre los distintos elementos de un ecosistema, como puede ser el bosque mediterráneo. Aquí los tenemos distribuidos, como veis, en los distintos niveles tróficos. Aquí abajo, en la base, tenemos a todos los organismos productores. Son autótrofos, ya sabéis, y utilizan materia inorgánica y la energía del sol para formar sus propios nutrientes. Luego aquí encima tenemos el siguiente nivel trófico, que serían los organismos consumidores primarios o herbívoros, que se alimentan directamente de los productores. Encima de ellos tenemos a los consumidores secundarios, que veis que, como por ejemplo el jabalí, se puede alimentar directamente de insectos del nivel trófico anterior, consumidores primarios, y a su vez se puede también alimentar de los productores. Y arriba del todo tenemos a los superdepredadores. Estos son organismos carnívoros que se alimentan de los niveles tróficos anteriores, pero no llegan a alimentarse de los organismos productores. Veis como por ejemplo el lince se puede alimentar de jabalí, de musaraña, del conejo, ¿vale? Pero no se va a alimentar directamente de los organismos productores porque estos no son herbívoros. Muy bien, ¿qué es una cadena trófica? Una cadena trófica sería cuando nosotros artificialmente podemos aislar una de estas relaciones. Por ejemplo, esto es retama que puede ser consumida por este consumidor primario, herbívoro, el pulgón, y este a su vez puede ser alimento de un herrerillo, y este herrerillo a su vez puede ser alimento del águila imperial. Como veis, fijaros, todo el rato decimos puede ser, porque este tipo de relaciones hemos dicho que son artificiales, las estamos como aislando de la red trófica y que pueden darse o no darse. Pero fijaros, en este caso tenemos 4 eslabones que forman esta cadena trófica. Cadenas tróficas que aparecen, pues infinidad de ellas, como podéis imaginar en una red trófica. ¿Vale? Hemos dibujado esta que tiene 4 eslabones, pero bueno, podría haber alguna más sencilla, por ejemplo, el romero, que puede ser alimento del conejo, y este a su vez ser alimento del lince. Entonces, en este caso, como veis, es una red trófica que está formada por 3 eslabones. Muy bien, chicos, pues nada, seguid buscando en esta red trófica simplificada del bosque mediterráneo otras cadenas que pudierais vosotros ver claramente y aislarlas de esta red trófica y comentarlas entre vosotros para encontrar todas las relaciones posibles. Muy bien, pues hasta la próxima clase. Adiós.